Damas y caballeros, muy buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en la que vean este vídeo. El tema de hoy, pues, en el cual vamos a profundizar, es la respuesta educativa a la diversidad desde el currículo. Para ello tomaremos en cuenta, pues, ciertos puntos importantes a destacar dentro de este vídeo, como lo que es la respuesta educativa. Uno, la respuesta educativa surge desde un estudiante o un grupo de estudiantes que presenten ciertas características o deficiencia en su progreso por el aprendizaje o desarrollo estudiantil, desde sus primeras instancias hasta el fin, hasta culminar, digámoslo así, pues su estado de formación. Sin embargo, cabe mencionar que dentro de ello, pues, no siempre se presentará estas dificultades, o por así decirlo, no se presentarán estas complicaciones que limiten, pues, al docente a crear nuevas estrategias en la cual los estudiantes o el grupo de estudiantes interactúen en sí, uno, en la parte, en trabajar en la parte social para seguir avanzando en este caso a asumir dificultades. ¿Con qué propósito? El asumir dificultades nos hace a nosotros en parte responsables. Dentro de ello, pues se trabaja lo que es el trabajo colaborativo. Por ello, lo que es una respuesta educativa. El trabajo colaborativo ayuda bastante, no solamente al estudiante, digámoslo así, personalmente, sino que al grupo de estudiante, ¿en qué manera? En la parte de socialización, en la parte de comunicación. Si bien sabemos nosotros, la comunicación es uno de los datos más importantes dentro de nuestra era en sí. Actualmente, pues, la comunicación se da por distintas maneras, sea por manera visual, auditiva, tecnológica, sobre todo si nos centramos en la parte tecnológica, em, en sí, muchas de las personas, pues, estarán interconectadas, intercomunicadas en sí, a saber lo que sucede no solamente en una sola situación o fracción de ese momento o del escenario en el que están, sino de un escenario que engloba por completo. No solamente la parte educativa, como había mencionado, sino la parte social. Y la parte social interviene de cierta manera de gran influencia a que nosotros, uno, podemos asumir dificultades y en la cual podemos procesar o generar ideas, en este caso, que brinden un tratamiento especializado a cierta manera, a tratar a los estudiantes que presenten unas capacidades, digámoslo en cierta manera, entre comillas, pues, diferentes, con el objetivo de que ellos, dentro de un grupo social, lleguen a convivir y armonizar en sí para un tratamiento, para solventar problemas de un diario vivir, como lo que son en su mayoría, por ejemplo, tomándolo en cuenta, una persona con un espectro autista, en la cual pues no te llega a socializar directamente, pero si tomas algunas pautas o algunas estrategias o algunos índices, pues llegarás a entender parte de cómo esa persona interactúa dentro de la parte social y dentro consigo mismo en la sociedad. Posteriormente, lo que es el contexto ordinario, si bien sabemos, muchos de nosotros nos centramos solamente en las personas, digámoslo así, en cierta manera, presentan sus capacidades físicamente normales, por así decirlo, en la cual pues tienen movilidad, parte superior e inferior también de sus extremidades. No obstante, dentro de ello también cabe mencionar que el contexto ordinario involucra mucho más todavía o abarca mucho más ese englobe de las personas que están dentro de su sociedad. ¿A qué punto nos referimos a ello? A una persona con una discapacidad visual, una persona con sordera, una persona que tenga una discapacidad intelectual o una persona tal vez que tenga una discapacidad motora, digámoslo así, de toda su persona, puedes, pueden llegar a asumir ciertas responsabilidades, también como lo que son algunos conflictos dentro de ello, o algunas situaciones por conflicto, digámoslo así, en cierta manera.
que nos vamos a dar al punto número 2, en la cual pues nosotros creamos lo que comúnmente se diría recursos didácticos o una atención a la diversidad. ¿Con qué fin? En este caso, para que los estudiantes puedan llegar a convivir, puedan armonizar y puedan comunicarse tanto en sus necesidades como en lo que ellos específicamente necesitan en ese punto o necesitan liberaros en cierta manera. Porque si bien nosotros sabemos, los estudiantes o los niños, como toda persona también, tiene sentimientos de euforia, ira, frustración también dentro de ello. Entonces, los docentes lo que tienen que realizar en este caso es una exhaustiva visualización en un contexto sociocrítico dentro del aula. ¿Para qué? Para generar una cuestión, plantillas que ayuden en este caso, digámoslo en cierta manera, para brindar los temas específicos de la clase, plantillas que ayuden a interactuar a los estudiantes, que llamen la atención, como lo que es la parte de un escenario también, un escenario que en la cual pues haya una libre movilidad. Si bien sabemos, digamos, Cárdenas nos menciona, la parte sociocrítica como lo que son los recursos didácticos también, que ayuda o favorece dentro de, como fuera del aula también, que el estudiante tenga un conocimiento mucho más propio y autocrítico también, como lo que es la guía de multimedia en sí de los recursos. En su mayoría, si bien nosotros sabemos que dentro de la educación especial, no siempre nos centraremos con personas que tengan todas sus capacidades o todos sus sentidos, digámoslo, al control. En esta manera, entonces, por una suposición o un ejemplo, un docente que no sepa tratar a un estudiante con un problema de sordera o un problema con visión, se le va a hacer algo complicado. Entonces, aquí viene lo que son ciertas estrategias, como lo que son los recursos multimedia también. ¿Para qué? Para que un estudiante, en este caso, que presente una discapacidad visual o presente una discapacidad en el caso de la parte de la audición también, se crearán ciertas estrategias de presentación de los temas, como lo que son para el estudiante que presenta eh, una discapacidad en la parte de la audición, se podría presentar lo que son videos o presentación en zonas de subtitulados. O aparte de ello también lo que son, en cierta manera, nosotros interactuar o ver físicamente tanto lo que es el docente hacia el estudiante, una mirada bastante comprometedora, digámoslo así. ¿Para qué? Para este trabajo en sí, que vaya dentro de la socialización y más no una segregación dentro del grupo. ¿Con qué fin en este sentido? Para que todos puedan trabajar en conjunto y puedan ayudarse mutuamente. Caso contrario, en lo que pasa para una persona con una, digámoslo así, una discapacidad visual. Lo que nos podría quedar en este caso conveniente sería una comunicación audiovisual o en esta manera solamente lo que sería la parte visual dependiendo de la persona que si presenta una ceguera completa, una ceguera parcial. En ese sentido, tendría que el docente centrarse bastante tanto en lo que es en el estudio y en la estrategia de los mismos. Por continuar, en la comunicación audiovisual también, esto interviene de cierta manera en gran impacto al estudiante, no solo a uno, sino a muchos dentro de ellos, porque en cierta manera visualizan y escuchan y muchos de sus sentidos están plenamente activados para la adaptación, en este caso, de un nuevo rumbo que tome, digámoslo en cierta manera, un encuentro que un docente, sabiendo las características, estilos y gustos de los estudiantes, pues pueda crear una clase bastante dinámica. Posteriormente, lo que es a la parte de los contenidos curriculares, el docente debe de organizarlos de manera sistemática para que pueda saber, en cierta manera, lo que es la parte de la anticipación, dando a conocer ciertos puntos relevantes a lo que no solamente un estudiante, sino el grupo de estudiantes va a adquirir en el momento del encuentro. Posteriormente, se da también lo que son trabajos en equipo. Este es uno de los puntos muy importantes dentro del currículo 2021 también que se presenta.
lo que es en la parte de estrategias para los estudiantes que presentan ciertas dificultades, lo que nos conviene en cierta manera, digámoslo así, en la parte social. ¿Por qué? Porque un estudiante, al centrarlo con un grupo también de personas, quiera que no, de cierta manera va a interactuar para un fin, en cierta manera, la cual es progresar. Entonces, en este punto nosotros también nos damos lo que son talleres de aprendizaje, o se daría también lo que dentro de este contexto o este libro menciona lo que son talleres de aprendizaje, en la cual pues no solamente los docentes, sino los miembros de la docencia, en este caso del personal educativo, está consciente, uno, para la progresión del estudiante, uno, para la mejora de los contenidos, tercero, lo que es aún convivir o una mejora en la parte actitudinal de una persona, en cierta manera, para un mejor convivir en la parte social. Posteriormente a ello se le da lo que es un aprendizaje por proyectos. En cierta manera, si todos interactúan dentro, pues, de este marco de metodología que el docente presenta, el aprendizaje por proyectos va a ser bastante beneficioso. ¿Por qué? Porque en cierta manera el estudiante está empezando a dar un conocimiento de juicio crítico, una valoración dentro del propio estudiante que posteriormente ayudará en este caso a la sociedad, principalmente en este caso al estudiante, posteriormente en el caso de su contexto en el cual se desenvuelve, sea en el contexto familiar, en el contexto de la comunidad o en este caso en el contexto de la sociedad en sí, dependiendo el grado y la edad que presenta este estudiante. Las respuestas que van a dar en sí a conocerse es una respuesta educativa. Uno, en una división de clase. ¿A qué hace referencia a ello? En que hay que tener en cuenta los gustos e intereses de cada estudiante en la cual se pueden desenvolver para potenciar las habilidades y formar un grupo de trabajo que sea bastante conveniente para un futuro posterior. Ante ello, como se dan lo que son las estrategias centradas, lo que es en la parte del contexto. Este contexto se da a conocer en sí, básicamente, uno, por la parte del comportamiento o el desarrollo social y emocional. Si bien sabemos nosotros, toda persona se eh, desenvuelve o interactúa de manera diferente, digámoslo así, a su contexto o entorno que se encuentra esta persona libremente o se encuentra bastante conforme, digámoslo así, dentro de ello, por lo que sería más como una barrera, digámoslo así, en cierta manera, pues en la cual muchos de los estudiantes no permiten que este libre paso, pues, de entendimiento, de comprensión. Sin embargo, pues también hay una estrategia en la cual pues es el comportamiento del desarrollo social, la parte sensorial y física también, en la cual interviene de cierta manera drásticamente un estudiante. Uno, ¿por qué? Porque en la parte social el estudiante o el grupo de estudiantes va a visualizar, en este caso, a su grupo o a su entorno, de qué manera surge o provee, en este caso, para generar nuevos proyectos en beneficio no solamente de ellos, sino de la clase para aportar nuevos conocimientos. En esta parte, pues podríamos darlo a conocer en la parte cognitiva, específicamente, que muchos de los estudiantes, no solamente, como lo decía, pues, Jean-Pierre, dentro, pues, de su teoría, que muchos de nosotros en sí aprendemos de distintas maneras, en la cual algunas personas aprenden en cierta manera textos o contenidos de manera visual, auditiva, en este caso también de manera práctica, como lo que es la parte experimental también. Entonces, de cierta manera, se podría decir que las estrategias también de aprendizaje brinda una atención no solamente a un caso específico, sino una diversidad dentro de la clase.
posteriormente, obviamente generando lo que es una elección pertinente de lo que es el material didáctico o el material complementario que se pretende realizar precisamente en ese momento para ejecutar dicho encuentro. Lo que son también uno de los trabajos bastante importantes a tomar en cuenta dentro de este contexto es el trabajo o la parte moral en sí. Si bien sabemos nosotros, cada uno de nosotros tenemos que prestar una atención no solamente pues a los estudiantes, sino también es a las personas dentro de un contexto en la cual pues una persona se va a encontrar de manera vulnerable, en la cual pues una persona al tener conocimiento crítico de toda su calidad, en este caso, como persona, prestará un servicio en apoyo para que esta persona pueda superar, digamos, o tratar de sobrellevar dicha falencia, como lo que son también la relevancia de hechos y los contenidos, como lo presenta también en este texto en la cual pues el docente tiene que generar estrategias. Una, de que el estudiante no solamente se centre en cumplir la clase, sino en entender y en captar para que este estudiante pueda generar este aprendizaje y así, digámoslo, en cierta manera, con el tiempo, pueda ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para que pueda servir de provecho, en este caso uno, al estudiante, segundo, a la parte social para una mejoría dentro del- de la solución en sí que se pretende realizar. Como conclusión, podría decir que dentro, pues, de este texto genera bastante relevancia e integración, no solamente a los estudiantes que presentan ciertas necesidades educativas, por así decirlo, sino a un contexto social mucho más amplio dentro de ellos, que presenten ciertas necesidades, como lo decía, no solamente educativas, sino posteriormente apartados de ellos que presenten un cuadro clínico em, en la cual pues necesite, digámoslo así, de cierta o de cierta manera una intervención, así como lo que es el respeto a la diversidad también y una conciencia de la misma, en la cual pues la mayoría de nosotros estamos sometidos pues a este gran amplio mundo de la diversidad en sí, a ser únicos y diferentes, cada uno con su propio aprendizaje, estilo y diferencia de cada uno del mismo dentro de un contexto educativo para seguir formándose de la mejor manera para servir dentro de la sociedad y hacia sí mismo como persona. Nos estaremos viendo en un próximo video. Esto ha sido todo, pues, un éxito, justos, y nos estaremos, pues, conteniendo luego. Buena vida.